Hola, bienvenidos a nuestro espacio junto al mar de Galilea, un espacio que trae para vosotros desde tierras gallegas en España, Beatriz Garrido. Hoy quisiera considerar algunas reflexiones sobre, hablando básicamente de nuestros mayores y también de otro tipo de personas dependientes que nos necesitan. Un poquito de todo esto. Yo sé que a lo mejor otro tema os resultaría más atractivo, pero tal vez por el momento de vida que yo estoy atravesando y que mucha gente está atravesando, todas las cosas que están ocurriendo y en un mundo tan diferente y tan convulso, saliendo de una pandemia y con miles de cosas, pues quisiera detenerme un poquito en este tema. Así que sed muy bienvenidos de nuevo y os invitamos a quedar un ratito con todos nosotros desde estas preciosas tierras gallegas. Antes de nada, me gustaría leer para vosotros unas frases que tocan a la vejez, si queréis, o el ir haciéndose mayor, o cómo se puede sentir una persona, porque nosotros vemos o sufrimos cuando tenemos que pasar por estas temáticas, pero lo que no sabemos muchas veces es cómo se siente la persona que te está necesitando. Así que os voy a leer unas frases que a mí me han parecido extraordinarias y las quiero compartir con todos vosotros, ¿de acuerdo? El secreto del genio es transportar el espíritu del niño a la vejez, lo que significa no perder nunca el entusiasmo. Aldous Huxley. Envejecer no es juventud perdida, sino una nueva etapa de oportunidad y fuerza. Betty Frida. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez. Una última en este sentido. Cuando la gracia, es muy bonita, cuando la gracia se combina con las arrugas, resulta adorable. Hay un amanecer indescriptible en la vejez feliz. ¿Cómo no? Víctor Hugo. Creo que cada una de estas frases es para volverla a escuchar o volverla a leer porque tienen una riqueza infinita, al menos para mí, ¿de acuerdo? Ahora os voy a leer otras frases de personas que caminan hacia o que van haciéndose adultas ya con cierta edad, que me parecen también súper buenas y las voy a leer para todos vosotros. La emoción del aprendizaje separa a la juventud de la vejez. Mientras estés aprendiendo, no eres viejo. Rosalind Jallow. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Ingmar Bergman. Una muy bonita. En la juventud aprendemos. En la vejez entendemos. Marie von Ebner. Penúltima. No son los años en tu vida los que cuentan, es la vida de tus años. ¿Cómo no? De alguien tan especial como Abraham Lincoln. Y en último lugar, la vejez no es una enfermedad, es fortaleza y supervivencia. Triunfo sobre todo tipo de vicisitudes y desilusiones,
Pruebas y enfermedades. Maggie Kuhn. Espero que os hayan gustado y que disfrutéis de cada una de estas frases. Me parecen algunas conmovedoras, otras terriblemente ilustrativas y quiero regalárosla para introducir esta pequeña reflexión. Tal vez para la mayoría de vosotros os gustaría más tratar otro tema más agradable, ¿eh? Pero como os decía antes, en los tiempos que vivimos, hemos vivido una pandemia de la que aún no hemos salido, que se ha cobrado muchísimos muertos, nos ha tenido confinados en casa, todo ha cambiado, la vida ha cambiado, o sea, en poco tiempo la vida ha cambiado muchísimo. Siguen existiendo papás mayores y mamás. Hay muchísimo tema de demencia. Yo he conocido a una familia muy querida. Yo recuerdo ir con mi madre y con mi abuela a visitar a aquella familia y aquella mujer siempre estaba enferma, pero que había cosas que antes no se sabía lo que eran. Y luego casi todos sus hijos heredaron algo que fue la demencia. Y a los 50 años uno de los hijos ya estaba completamente pues, ingresado en un lugar. Hay demencias, hay hambre, hay mucha problemática económica y hay muchos tipos de necesidades, por ejemplo, enfermedades mentales. Un padre que tiene un hijo con una enfermedad mental que sabe que nunca va a curar, eso es horroroso. Entonces, yo quisiera hablar de un poquito de todo esto, pero centrándome básicamente en nuestros mayores. Vamos a hablar de nuestros mayores, de las personas que cuidamos, que esta es otra historia, y de cómo un poquito de poder ayudarnos un poquito, de meditar y de qué dice la Biblia sobre todo esto. ¿De acuerdo? No es fácil muchas veces. Y por supuesto, el que ve desde fuera ve de una manera, el que lo vive desde dentro lo vive de una muy diferente. Y se necesita siempre para cada una de estas problemáticas muchísimo cariño, muchísima comprensión y muchísima fuerza para la persona que está sufriendo, bien una demencia, bien una enfermedad, bien una vejez normal y corriente. Y es muy importante acordarnos de la figura del cuidador, que lo pasa a veces de manera muy difícil. Y repito, tiene que haber mucho cariño y mucha comprensión, ¿de acuerdo? En todo este tema hay diferentes casos, prismas y ángulos desde donde lo podemos mirar. Hace poco, por ejemplo, hablaba con un buen amigo y me dice, no, no, si mi madre tiene 92 años, vive sola, está guapísima, sí lo está porque la conozco, pero yo no podía imaginar lo que me contó. Dice, yo no necesito de nadie, estoy estupenda. A mí estar cerca por cualquier cosa, pero yo me valgo por mí misma y yo me quedé paralizada, pero a veces ocurren esas cosas. Y luego ocurren, como os había comentado, pues una demencia con 50 años, otro tipo de problemáticas y todo es complicadísimo. Ahora, yo, por ejemplo, he conocido, sí, claro, visto desde fuera, uno puede decir, fíjate, no sé quién metió a su padre en la residencia. Yo he conocido casos, estoy pensando en un caso de gente que he querido muchísimo, de cristianos, y a una mujer, pues se le enferman a la vez el padre y la madre. Realmente los dos con Alzheimer, lo que pasa es que cada uno de distinta manera. Ella no podía con los dos, tuvo que ingresar a su papá y su madre la cuidaba a ella, pero se pasaba toda la tarde metida en el sitio donde estaba ingresado el padre de la mejor manera. Es decir, todo esto es muy complicado, pero evidentemente el Señor nos manda cuidar a nuestros mayores, cuidar a nuestras personas con problemas.
y en la medida de que lo podamos hacer, sea de la manera que sea, tenemos que hacerlo. Me estoy acordando en estos momentos de los fariseos. Ellos eran muy listillos, sabían la ley, todas sus filatelias, todas sus normas, todo la menta, la ruda, y luego decían, es Corbán, queriendo decir, ya he pagado esto, estoy libre de cuidar a mis padres. Y el Señor Jesús tiene palabras muy duras para ellos. Les dice, sois sepulcros blanqueados. Y sí es verdad que a veces hay gente que en aras de lo tengo en el mejor sitio, no estoy hablando de personas con necesidad de hacer esto, ¿eh? Estoy pensando en personas que no tienen por qué hacerlo, pero es mucho más cómodo pagar que acompañar, cuidar, levantarte no sé cuántas veces por la noche, a veces no poder salir. Y tenemos que ir a la Biblia y a lo que nos dice el Señor. Vamos a ver un poquito por encima. Cuando vamos a la iglesia primitiva, claro, no podemos comparar. Vivían en comunidad, estaban todo el día todos juntos, todo el día como si dijéramos haciendo un culto sin hacerlo, pero se atendía pues a las viudas, ¿sabéis lo que era una viuda en aquellos tiempos? A los necesitados, a los mayores. Esto no lo podemos comparar con hoy, es otra vida. Luego además vivimos, y esto a mí me parece muy triste, os lo digo de verdad, quizás sea porque vengo de familia muy grande, que eran muchas generaciones, estábamos todos y no sé, nunca se vivió esto, ¿no? Hoy todo es minimalista, individualista. Hay gente que incluso ciertas problemáticas no las quiere ni compartir con la iglesia. Mm, y creo que esto delante del Señor, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero creo que deberíamos contar con nuestra iglesia en problemáticas así de complicadas, sentir su apoyo, sentir su cariño, unas palabras de ánimo, y a veces estas cosas brillan mucho por su ausencia. ¿De acuerdo? Entonces, en las sociedades de hoy, tal y como os acabo de decir, hay un versículo por excelencia en Primera Timoteo 5, vamos a sacar un poquito, que me parece que viene muy bien. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y os parecerá una tontería, pero es un poquito más de lo de escorbán. Hay palabras, hombres y mujeres que se pasan la vida subiendo, bajando, esto, lo otro, y lo último, que se acuerdan de cuidar, es a lo que tienen más cerca. Y esto es a lo que se refiere aquí el Señor un poquito. Quiero ampliar un poquito la visión del versículo, ¿vale? Esto por un lado. Y luego está el versículo por excelencia en relación a cuidar de nuestros mayores. Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nada es fácil y hay cosas muy difíciles. Como os decía antes, las personas cuidadoras, nada es fácil y se requiere de amor, de paciencia, de las oraciones de nuestros hermanos y sobre todo de la ayuda del Señor. Pero yo al menos, aunque a veces pues mis fuerzas decaen, lógicamente, quiero quedar con mi conciencia tranquila, de que lo he hecho todo, seguramente no perfecto. Habrá momentos en que me ponga nerviosa, momentos en que llore porque las cosas agobian, pero quiero llegar a la presencia de mi Señor con la conciencia tranquila de que lo he hecho lo mejor posible. Y quiero terminar con un precioso versículo. Realmente es en profecía de Isaías,
y luego se repite en el Nuevo Testamento porque es una profecía cumplida, está referida al Señor Jesús y es el tan conocido de Isaías 61. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Estas palabras proféticas cumplidas están referidas al Señor Jesús. Pero si queremos, en palabras bíblicas, andar como Él anduvo, ¿qué nos toca con quien nos necesita? Estoy fundándome mucho en personas mayores, tal vez porque lo estoy viviendo y tal vez porque veo cosas muy tristes alrededor de mí. Pero ahí podemos meter, como os decía, las personas con hijos con salud mental mal o padres o otro tipo de problemáticas. ¿Qué quiero hacer yo, cristiana, hija de Dios? Ungida, pues sí, no soy el Señor era el ungido por excelencia. Y se dice de él todo esto. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Por favor, entended esto con amplitud. Anunciar las buenas nuevas, eso es una obligación con la que hay que vivir y yo soy feliz haciéndolo. Luego habla de los pobres y hoy vivimos estados de extrema pobreza en muchos lugares. Creo que en todo el mundo hay lugares mejores que otros, pero estamos viviendo momentos de pobreza. Me he enviado a sanar los corazones heridos. Esta es una de las tareas que más me gusta hacer. Cuando veo un corazón herido, acercarme y dar todo lo que puedo de parte del Señor. A veces será un abrazo, a veces será una palmada, una oración, un me acuerdo de ti, estoy orando por ti, te quiero mucho, no sé, hay montones de cosas. O a veces no hace falta palabras, quedarte en casa, acompañar y miles de cosas más sanar corazones heridos, proclamar liberación a los cautivos. Y queridos, ¿cuántos cautivos hay hoy de tantas cosas? De tantas cosas. De todo esto que estamos aquí, pues es una cautividad realmente, todos estos problemas que estamos nombrando. Pues de estas cosas o de otro tipo de cosas, hay que proclamar que en Cristo hay liberación, como decíamos hace pocos días, y libertad a los prisioneros. Así que esta ha sido una reflexión pequeña que, como os digo, me toca porque lo estoy viviendo. Deseo de todo corazón delante del Señor que os haya podido ser de bendición y que nos ayude a todos, sabiendo que el gran ungido un día dijo, verá, o sea, se dice de él, verá el fruto de su trabajo y quedará satisfecho. ¿Eres una persona que tienes que pasar por todo esto que dijimos muy rapidito? Piensa que si hoy te cuesta, mañana de alguna manera, sin tener nada que ver, porque habla de la obra redentora del Señor y del fruto de todo su sufrimiento. ¿Estás sufriendo? ¿Estás herido? ¿Tienes que ayudar a un herido? Hazlo con gozo. Recibe la ayuda de tus hermanos, dala a quien lo necesita y un día verás que ha valido la pena el fruto de tu trabajo. Así que desde tierras gallegas, en España, que el Señor os bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo. En el nombre del Señor, Beatriz Garrido. Él los bendiga.